Rosena y vamos a hablar en este momento sobre el marco normativo nacional de salud y seguridad. El marco normativo en nuestro país es por demás amplio, aunque al día de hoy no abarca todos los riesgos que pueden estar presentes en los lugares de trabajo. Por ejemplo, los riesgos psicosociales aún no están legislados. Si bien la normativa establece la protección de la integridad psicofísica y la ley es del año 72, todavía no están legislados los riesgos psicosociales. Algo parecido sucede con los riesgos biológicos, que no están mencionados específicamente en la normativa general, aunque sí hay recomendaciones y marcos por fuera de la normativa nacional, pero no están incorporados a esto. A la cabeza del marco nacional de salud y seguridad se encuentra la ley 19.587, que es del año 72, como les decía, que es sobre seguridad e higiene en el trabajo. En ese momento la ley aparece para dar, digamos, un montón de información que luego en el año 79 se legisla y sucesivamente con el paso del tiempo se, digamos, se reglamentan algunas otras cuestiones y específicas o generales. Esta ley 19.587 de seguridad e higiene en el trabajo se aplica a todo el territorio argentino, a todos los establecimientos allí donde haya un trabajador que permanezca, asista o transite, va a tener obligación de cumplimiento de esta normativa. Eh, Se nos ocurre, por ejemplo, un depósito donde no haya nadie fijo trabajando, pero alguien tenga que ir de vez en cuando, eso también considera establecimiento bajo esta normativa. Y habla en particular de algo que se llama responsabilidad solidaria, que quiere decir que en el caso de trabajo tercerizado, la empresa madre o la patronal madre que contrata ese servicio que prestan trabajadores de otra empresa es solidariamente responsable por digamos, por el cumplimiento de la normativa de seguridad y higiene y los efectos que su no cumplimiento pueda tener en las personas que trabajan. Los objetivos de la Ley 19.587 son proteger la integridad, la vida y la salud psicofísica, ¿sí?, de los trabajadores y las trabajadoras, habla de integridad psicofísica, prevenir los riesgos y estimular una actitud positiva respecto de la prevención de los riesgos, ¿sí? Esto se logra con participación y capacitación. Esta ley, que digamos que habla de los aspectos técnicos y específicos a cumplir, los que son responsabilidad de los empleadores, los que son responsabilidad de los trabajadores y las trabajadoras. Em, Dice muchas cosas, pero lo específico de cómo cumplir los estándares, los niveles, vienen dados en el decreto 351 del año 79, que es el decreto reglamentario de esta ley, el primero que salió. Es un decreto que tiene un corte netamente industrialista, ¿sí?, pero que aplica a todos los lugares de trabajo, a todos los establecimientos, como yo les mencionaba que dice la ley, excepto aquellos que tienen una regulación particular, ¿sí?, que no son muchos. Este decreto reglamenta de forma general cada tema que está dentro de la ley y lo que establece son medidas prácticas para que se instrumenten los objetivos de la ley que hablábamos de la protección de la integridad psicofísica, la prevención de los riesgos y la promoción de la prevención. Tiene una estructura que está dividida por anexos, ¿sí?, donde el mayor contenido y toda la información reglamentaria de los puntos específicos está en el anexo 1, dividido por títulos y a su vez por capítulos temáticos, ¿sí? Em, es una norma que es necesaria conocer, no es necesario que uno sepa el contenido exacto, pero sí nos brinda un montón de información para mirar nuestros lugares de trabajo. El marco normativo por sí solo no nos garantiza nada. O sea, si el marco normativo no se cumple, los riesgos van a estar presentes y a veces cuando el marco normativo se cumple también los riesgos pueden estar presentes, otro tipo de riesgos, porque como les decía, estas normativas son vigentes, pero son de hace varios años. Entonces hay huecos que todavía no se han legislado. Y de todas formas, eh, el trabajo es algo que evoluciona permanentemente, las condiciones de trabajo son dinámicas, entonces puede aparecer cuestiones en el desarrollo de nuestra tarea que no están legisladas en ningún lugar, ¿sí? Y que no por ello no son riesgos, ¿sí? Pues nosotros podemos tener riesgos para los cuales no tengamos marco normativo, bueno, ahí habrá que buscar, proponer, sí, indagar un poco más. Dentro de este anexo 1 yo les decía que hay títulos y hay capítulos. Los capítulos son bien temáticos. Por ejemplo, tenemos el capítulo 1 que dice de qué es un establecimiento, digamos, o cuáles deberían ser las características. El capítulo, bueno, 2, 3 y 4 está derogado, hay normativa aparte para eso.
El capítulo 5 habla de específicamente la instalación, ¿sí? Acondicionamiento de los lugares de trabajo. En este lugar podemos encontrar información sobre sanitarios, sobre comedor, por ejemplo. El capítulo 6 de agua potable. Luego tenemos desagües industriales. Carga térmica, que tiene que ver con el trabajo con exposición a temperaturas altas o a temperaturas bajas. Va a ser carga térmica o va a ser estrés térmico, ¿sí? Carga térmica calor, estrés térmico frío. Contaminación ambiental, radiaciones, ventilación, iluminación y color, ruidos y vibraciones. Hay algunos, como ven ahí en la información, de estos capítulos que tienen un anexo donde se amplía la información, ¿sí? Porque en el anexo, o sea, en el anexo 1 se regula, se legisla en particular cada ítem, pero luego todo lo que sean cálculos, tablas, información adicional, ¿sí? Específica, lo vamos a encontrar en los anexos de esos capítulos en particular. Bien, por ejemplo, en el capítulo 9, que es contaminación ambiental, legisla aparece el artículo 61 que luego se va a ver ampliado en el anexo 3, donde están todas las tablas de los productos y digamos, y las sustancias que se pueden utilizar o pueden aparecer en un proceso de trabajo y que pueden implicar riesgos para las personas que se exponen. Tenemos también instalaciones eléctricas, máquinas y herramientas, que ahí también tenemos todo lo que es izaje. Aparatos sometidos a presión, aparatos o recipientes. Trabajos con riesgos especiales, que es un capítulo que nuclea un montón de riesgos diversos que no tienen un capítulo en particular. Ahí podemos encontrar un artículo de riesgos infecciosos y podemos encontrar artículos sobre soldadura y sobre trabajos con presión distinta a la normal. Digo, son muchos temas en un solo capítulo. Luego tenemos protección contra incendio, equipos y elementos de protección personal. Capacitación. Lo que es selección de personal, registros de información, bueno, está derogado, plazos y sanciones ya no rige, hay otras normativas para esto, ¿sí? Yo les mencionaba, bueno, como les dije recién, hay ciertos capítulos que por la cantidad de información que necesitan manejar, información técnica, tienen anexos donde se amplía muchísimo la información, donde están estas tablas, por ejemplo, en estrés térmico o en carga térmica está lo que tiene que ver con aclimatación, con cuáles, digamos, qué modificaciones existen a la temperatura, si hay viento o no hay viento, el nivel de humedad. En iluminación y color nos menciona una norma IRAM, por ejemplo, para color, porque no tiene el apartado, digamos, ampliado o no está creado un apartado, sino que nos menciona que vamos a ir para color, que todo lo que tiene que ver con señalética en el lugar de trabajo, a una norma IRAM. Luego nos va a establecer en el de ruido, en el anexo de ruido y vibraciones, cuestiones que tienen que ver con la medición, cómo se mide, el tiempo de exposición, los distintos niveles a los que nos podemos exponer. Y así con cada uno de los temas que son, digamos, necesitan una ampliación en particular y específica. Además del decreto 351, que es el que vimos recién, tenemos también en este momento otros 3 decretos que son por sector de actividad. Para la industria de la construcción, para la actividad agraria y para la actividad minera. Luego, para el resto de los lugares de trabajo que no pertenecen a estos sectores, el decreto que se aplica es el 351 del 79, para todos los lugares de trabajo. No hay lugar de trabajo que esté exceptuado de cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y con el decreto 351 o con algunos de estos decretos específicos por sector. El marco legal, como yo les mencionaba al principio, es sumamente amplio. Algunas normativas son provinciales, pueden aparecer normativas en las provincias, y algunas otras normativas puede haber, digamos, parámetros municipales. Nunca, obviamente, siempre para mejorar, nunca para empeorar. Las normativas provinciales o municipales no pueden contraponerse con normativas digamos, de nivel superior. Y lo que sucede con el marco normativo es que se legisla de lo general a lo particular. Lo general, la ley 19.587, lo particular en los decretos específicos, ¿sí? Y en algunas otras normativas que existen por ahí, hay varias, ¿sí? Pero con el decreto 351 ya tenemos un montón de información. Muchas gracias.